Tenía muchas ganas de charlar con él, hablé la madrugada del lunes con los resultados ya más o menos definidos de la elección, fue uno de los protagonistas del acto comicial del domingo pasado, aunque no superó el 1,5%, que es el piso que establece la ley, te permite participar luego en la elección general atravesando la primaria, y la verdad que lo sentí como una lástima, porque me hubiese encantado tenerlo como opción como candidato presidencial para, más allá de poder elegirlo, para poder debatir con él muchas de sus ideas que quedaron, me parece a mí, marcadas en el debate de las PASO, pero que bueno, no han trascendido ni sus ideas ni la posibilidad de expresarlas como candidato, pero sí lo puede seguir haciendo como el gran dirigente político que es, me refiero a Guillermo Moreno, de Principios y Valores, el partido que él creó cuando decidió, en este caso, conformar un espacio político al margen del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, donde había militado, y del peronismo, donde militó toda su vida. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Un placer hablar contigo. Igualmente para mí y para nosotros tenerte aquí en el programa. Sabes que nos gusta escucharte con mucha atención, y lo primero que quiero pedirte es una mirada reflexiva, ya transitadas prácticamente 3 jornadas del acto del domingo, de la elección. ¿Cómo viste el resultado, más allá de cómo viste el desempeño que ustedes tuvieron en esa elección? Mira, empecemos por casa. Uh-huh. Los votos no estuvieron, o si estuvieron, no estuvieron en la cantidad para ser contados. Los compañeros podemos decir, bueno, los votos estuvieron y no se llegaron a contar, no hay problema, no hubo esa avalancha de votos que necesitas para sortear ese 2-3% Uh-huh. que hace de diferencia el aparato. Sí. ¿Está bien? Entonces la situación no es si sacaste 1 o 4. Obviamente si hubiese sacado 4 estabas como candidato, sacaste 1 no estás como candidato, pero en el análisis político la realidad es que la cantidad de votos que se precisaban para ser una opción política y tener autoridad no los tuviste. Ahora, la autoridad no te la da solo la cantidad de votos, sino también la coherencia. En este caso nosotros somos una instancia política muy coherente, que reconocemos que tuvimos las limitaciones de la construcción de un aparato electoral que a la hora del comicio no se expresó, y esperábamos que lo mismo que pasó con Milei, que tenía tan poco aparato como nosotros, y eso hay que reconocerlo, porque nosotros no tuvimos la cantidad de fiscales, Milei tampoco. Claro. Sin embargo, con Milei se expresó la avalancha de votos que se expresó. Sí. Y que en este caso con Moreno no. Entonces no es el aparato el que definió en términos políticos. Después, en términos de si estás en la elección o no estás en la elección, también va a estar Schiaretti en la elección, y hace una propuesta interesante hoy, que es juntar a los gobernadores, no sé si junto por el cambio, pero al menos los gobernadores del peronismo, pero eso no significa nada, lo podría haber hecho igual siendo gobernador de la provincia de Córdoba. O sea, en términos relevantes de la arena electoral, no estuvieron los votos necesarios para hacer una opción política desde la autoridad que te da la masificación de los votos, que sí la tuvo Milei. Uh-huh. De los otros 2 contendientes tienen el aparato, sí, y tuvieron una cierta cantidad de votos. Estamos hablando Juntos por el Cambio y de Massa, ¿no? A mí me sorprendió en esta lectura, ya mirándolo un poco de afuera, porque no formas parte, me sorprendió la baja performance que obtuvo Horacio Rodríguez Larreta, que también contaba con el aparato, y sin embargo fue derrotado ampliamente por su rival interna, Patricia Bullrich. Yo no sé si la lectura que puede hacerse es que hubo, porque no sé si el voto es tan ideológico en algunos sectores, pero pareciera ser que hubo un fuerte mensaje del electorado que apuntó casi en un 50%, un poco más también, hacia la centro-derecha. No sé cómo lo viste eso vos. Mira, lo que pasa es que yo tengo otra visión, no divido la sociedad en izquierdas y derechas. Está muy bien. Porque si no terminamos diciendo que Massa aparece de izquierda, sí, o centro-izquierda. Sí, tenés razón. Bueno, entonces, este es un problema serio. Hubo una aluvión
de votos en contra del oficialismo, y Principios y Valores no terminó de despegarse, por más que lo hicimos hasta el cansancio, de esa derrota, que se agudiza el lunes con la devaluación. Esto hay que tenerlo muy claro. Digamos, lo único que faltaría acá para hacer un ajuste recontra ortodoxo es que congelen los salarios. Ya sería un desastre. Pero los otros dos elementos que conformaban el ajuste ortodoxo, que es devaluar, subir la tasa de interés, lo hicieron y sin explicar nada, y con ensayo y error. O sea que si vos haces la elección hoy, está muchísimo peor para el oficialismo. Claro, el problema es que en términos económicos lo otro no es opción. Claro. Este es el problema, este es el problema que se construye cuando la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias en términos de conocimiento de lo que va a pasar con la economía. O sea, parecería ser que ahora el número uno de la economía es Mitchell. Sí, de hecho, ayer... Yo lo conozco, es un extraordinario funcionario, contador, abogado, pero es contador y abogado, como Aníbal Fernández. La comprensión del hecho económico desde el punto de vista sistémico para la Argentina no ha sido su métier. Entonces, una cosa es instrumentar cuando vos tenés a alguien que ordena el conjunto, y otra cosa es que el instrumento sea la orquesta. Y vos sabés que un instrumento no es una orquesta. No. La orquesta es una orquesta. Bien, muy bien. Bueno, de hecho, Néstor se pudo permitir tener a Labaña como ministro de Economía, pero no fue Labaña el factotum de esa transformación económica. Éramos un equipo. Claro, fue un engranaje dentro de un equipo. Éramos un equipo. Exacto. Cuando Kirchner decide tener un tipo de cambio competitivo, Labaña ni estaba en el debate, y era al revés. Y Labaña acepta la decisión. Estas son las pequeñas historias de la década ganada, que ya no sé si vale la pena contarla, porque la realidad es tan compleja ahora que eso es la prehistoria y no tiene ninguna importancia, pero sirve únicamente para que emerja esa verdad y no sigamos construyendo mentiras a donde no llegas a nada, porque si no, no podés explicar qué es lo que pasó en este gobierno. Si estamos pensando que aquel momento, en realidad los actores son los mismos que esto, entonces ¿cómo aquello fue un éxito y esto fue un fracaso? Bueno, porque faltan todas esas pequeñas decisiones que se fueron tomando desde una construcción colectiva, que fue la que siempre hizo el peronismo. Ahora, el problema es cómo seguís, porque la política quedó ahora constreñida a Milei, que es una opción evidente a esta altura del partido, evidente, con un esquema económico muy particular, que no lo podés encasillar izquierda-derecha. Milei no es Trump. Te diría que Milei no es Meloni en Italia. Están totalmente equivocados. No es Vox, por más que él se quiera juntar. Sí. No tiene nada que ver con esto. Milei es la globalización. Y Meloni y Trump son los que, sobre todo Trump, ya Meloni tengo mi duda, pero al menos desde su vocación era lo que quería, son los que destruyen la globalización. No tiene nada que ver Milei con la derecha, entre comillas. Como Trump tampoco es la derecha que quieren explicar, porque fue el que permitió que aumentaran los salarios de los trabajadores mexicanos. ¿Y qué expresa Milei para vos entonces? Bueno, es que en el fondo, que es lo que va a empezar a expresar ahora, salvo que lo puedan contener, y el único que lo puede contener, te guste o no, es Macri. No lo puede contener Cristina, Moreno o Massa. Más, creo que de este lado, el único que puede tener un diálogo con él, más o menos, sería yo, porque lo mantuvimos durante todo este tiempo. Milei es un anarcocapitalista. La diferencia entre Milei y los muchachos que andan de negro, que vos decís son anarquistas, porque después dicen que andan de negro los fascistas, pero andan de negro los anarquistas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, es cierto. Bien.
La diferencia entre Milei y los anarquistas es que los anarquistas no sostienen la propiedad privada. Y Milei es un extremo defensor de la propiedad privada. Ahora, con un problema conceptual muy serio que no lo resolvieron y lo debatimos y no tuvieron manera de resolverlo, que es, si no hay Estado, ¿quién garantiza el derecho de propiedad? Por eso en ese caso los anarquistas son conceptualmente más serios, porque no quieren el Estado y no quieren el derecho de... Claro. Hay coherencia ahí, por lo menos. Claro. En el caso de Milei, con el cual lo debatí hace algunos años, le digo, mirá, Milei, vos sos un anarcocapitalista, yo te entiendo, somos estudiosos los dos. La diferencia es que vos defendés la propiedad privada al extremo. Sí, me dijo. Y si no hay Estado, ¿quién da el título de propiedad? Porque el escribano, cuando te da el título de propiedad, es en nombre del Estado, da fe en nombre del Estado. Y ese título de propiedad se guarda en el Registro Nacional de la Propiedad, donde certifica el Estado que vos sos propietario de tal cosa. 1 hectárea, 1000 hectáreas, 100.000 hectáreas, un departamento de 20 metros. ¿Está bien? Sí, clarísimo. Muy bien. Ese bache conceptual lleva a situaciones muy complejas en la construcción de la política. Ahora, vos te imaginás que Massa no puede tener este debate con Milei, ni Patricia Bullrich tampoco. No. Bien, para tener este debate es que nosotros hicimos Es que, espera, que se cortó. Nosotros hicimos una oferta electoral. Ah, claro. Para decir, mira, vamos a estar en este debate, porque estas son las cosas que tenemos que debatir en profundidad. Pero que ¿Cómo con el derecho de propiedad podemos hacer una patria justicialista? A mí me gusta escucharte, y también me gustaría escucharlo a Milei si no fuera tan cabrón, que se enoje enseguida, porque tienen una formación intelectual, política, o sea, Milei no es un improvisado, como vos tampoco lo sos, y será interesante el contraste. A mí me hubiese encantado tenerte a vos debatiendo con Milei, porque no, o sea, más allá de las chicanas que siempre existen en el debate político, le imprimís algo diferente a esta cuestión. Y creo que estás dando en el clavo con ese análisis. Ahora, ¿hay alguna experiencia de un dirigente anarcocapitalista? No la hay ni la va a haber. ¿Vos pensás que Milei en el gobierno, ese es el problema que tenés? ¿Cómo va a coherentizar su formación? En el caso de la mía es teológica, filosófica, doctrinaria. Entonces, soy católico, apostólico romano, en términos de filosofía en la que se deriva de ella, y en términos de acción política, soy peronista. Muy bien, ¿qué es Milei? Tiene una formación religiosa, en realidad es un creyente, y filosóficamente es positivista, porque eso tiene que ver con la escuela austríaca. Entonces ahí ya tiene el primer lío, como tienen lío algunos obispos de la Iglesia Católica que son neoliberales y católicos. Sí. Hay un lío ahí, hay un lío muy profundo, porque el que confronta la Iglesia fundamentalmente son los neoliberales. Claro. ¿Qué es la escuela austríaca? Que no son los viejos liberales, que es otra concepción. Por eso Milei no es liberal, es neoliberal. De la misma manera que este gobierno no era peronista, sino socialdemócrata, que solo quisieron la globalización. Por eso Alberto Fernández puede estar tan contento con Macron. O podría estar tan contento con Felipe González. Los que rompen la globalización, fundamentalmente es Trump. Por eso Milei no es Trump. Por eso no es la ultraderecha. Es una tontería lo que dicen. Ahora, ¿cómo va a coherentizar su pensamiento profundo de la escuela austríaca con la acción de gobierno? Sí. Bueno, ahí es donde empieza un lío instrumental, que no saben cómo van a seguir. El otro día, esta semana, fui a Crónica y estaba una de las economistas, muy buena, muy cálida, no hay nada. Pero cuando empezó a hablar, y marqué dos o tres contradicciones. Bueno, ¿cómo van a hacer la acción de gobierno? Desde ese pensamiento profundo se le va a producir una crisis. O sea, vos decís, puede llegar
a ser votado como para acceder a la presidencia, pero no va a poder gobernar. Ese es el... Hoy es el que gana, pero no porque se lo impida. Su mismo marco conceptual está desligado de la posibilidad de la práctica. No, aunque no es que lo iban a rodear la Casa Rosada y lo van a tener que sacar muerto como Allende. ¿Está bien? Bueno, él dijo eso, ¿eh? Él dijo, claro, él dijo que iba a resistir. Por eso lo estoy repitiendo. Sí, dijo eso. Dijo eso. Pero no es que va a pasar eso. Lo que va a pasar es que va a entrar en sus propias contradicciones entre la teoría y la práctica. Las propias contradicciones entre lo que él desea como porvenir y lo que va a hacer. Está muy bien, ¿eh? Bien, ahora, eso no le va a impedir ser el presidente, porque hoy el que tiene más posibilidades de serlo, y después de estas decisiones increíbles tomadas por el oficialismo, es la primera vez, por eso te lo vuelvo a decir, estas dos decisiones que tomaron, de subir la tasa de interés y de evaluar, sin explicar, simplemente el Banco Central decidió hacerlo así. Esto es de un estudiante de segundo año de economía. Faltó congelar los salarios para decir, bueno, es lo típico que hacían los golpes. La tríada fatal era. Por eso, sería así, el título de la nota es la tríada fatal. Bueno, perfecto. Obviamente, los terceros no lo podían hacer. Ahora, eso no significa que las consecuencias de estas dos cosas, primeras que mencionamos, de evaluar y subir la tasa de interés, no se hacen sentir estos 2 días en la economía. Con lo cual, la destrucción del aparato productivo es fenomenal. Y sobre todo, cómo estás haciendo daño a los humildes. Es complicado. Qué complicado. Claro, ¿qué implica esto? Que ya tenés una limitación muy grande para poder decir, mire, ¿cómo seguimos? Porque hoy empieza a aparecer del diario que aparentemente después del viaje a Washington Massa renuncia y sigue Mitchell. Bueno, está todo bien, está tratando de ver cómo lo resuelve. Y yo digo, de Mitchell tengo el mejor de los conceptos, pero no tiene el sistema en la cabeza, porque no es su formación, fue otra cosa. No. Es un muchacho operativo, extraordinario, honesto, capaz, lo valoro enormemente. Lo que menos quiero es hablar, que decirte algo incorrecto de Mitchell. Es una extraordinaria persona, lo conozco, pero no tiene el sistema en la cabeza, no tiene la economía argentina en la cabeza. Es contador y es abogado. Mirá el esfuerzo que ha hecho este hombre, igual que Aníbal Fernández, un contador y abogado. Pero de ahí a esta situación hay un trecho. Vos imaginate cómo vas a seguir y cómo vas a ir a las elecciones. Desde el oficialismo. Ahora, nada que no hayamos hablado en los últimos años. No. Nos preparamos para este momento como una opción política. No se nos dio. Nos da la autoridad, no nos la dan, en este caso las votos, y no lo tenemos, y eso está muy claro. Y no lo tenemos, no vamos a empezar a explicar que me robaron los votos, que la boleta... Pero tenés la coherencia y esa... Muy bien. Eso es lo que nos queda. Eso es lo que nos queda. Después vos me podés decir, ¿podrías haber pasado las pasos? Sí. Si los muchachos se hubiesen portado bien, hubiesen hecho las cosas que hicieron, que ahora se están arrepintiendo. Sí, me imagino. ¿Por qué? Porque no hay nadie que debata con Milei. Ahora, eso te iba a preguntar, y con esto tengo que cerrar porque estoy pasado de tiempo, y vos sabés que me quedaría toda la mañana hablando con vos, pero te pregunto esto, ¿quién o cómo ves la posibilidad de frenarlo o frenar la llegada de Milei, o te parece inexorable? ¿Y quién es el candidato más apto de los que quedaron para poder, en todo caso, anteponer una opción política que pueda enfrentarlo, no sé, en un balotaje tal vez? Mirá, obviamente después que devaluaste y subiste la tasa de interés, donde subiste el oficialismo, ¿cómo va a explicar el asado a 3.600 pesos, 3.000 pesos? ¿Cómo va a explicar? Entre vaca y novillo. O sea, cuando se exprese el asado, en función de los precios de ayer, son 3.600 pesos el kilo de asado. ¿Está bien? Olvidad. Y vamos a ver qué pasa hoy. ¿Cómo explicar?
los precios promedios de mi distribuidora ayer aumentaron un 25%. ¿Cómo explicás eso? ¿Cómo salía a explicarlo? Una empresa que aumentaron el 12%, otra aumentaron el 30%. O sea, el y oficialismo, durante el día se consolidó el 25%. Con el asado a 3.600, el oficialismo, vos no, le ves poca chance. Pero, Mauro, No solo es el asado. No solo es el asado. No, pero estoy usando... O 3.000 si es vaca buena. ¿Está bien? Ahora nos llama más vaca buena, no importa, la vieja categoría. ¿Está bien? O 3.000 vaca buena. Bueno, olvídate. Están 930 el novillo y 700 el 750. Está bien, pero voy a la metáfora, que creo que es... Claro, vos sos un gran... eso no hay ninguna posibilidad. Porque el deterioro del salario que generaste estos 2 días debe ser uno de los más brutales en la historia de la Argentina. Uh-huh. Porque, ¿cómo reordenás esto? No, vamos a dar una suma fija. No lo podés hacer porque todos los talleres que están abajo no lo pueden dar. No, capaz que te lo puede dar Tachín. Uh-huh. Porque esa es la propuesta que ahora encuentran los chicos que no tienen el sistema en la cabeza. Cuando digo el sistema es el conjunto de la economía. Conjunto de la economía no es solo Techín o Aluar o la fábrica de neumáticos. Vos tenés miles de talleres que el dueño trabaja con 6, 7 tipos que no les puede dar esa suma fija. Porque aparte, ya ayer a la noche, si anduviste por la ciudad, los negocios empezaron a estar vacíos. Sí. No sé si te diste cuenta de eso. Sí, hubo un efecto, digamos, de retracción del consumo. De hecho, hacíamos móviles para el canal, para C5N, y el tipo decía, un carnicero que vende barato, decía, la verdad que me sorprendió, pero cayó mucho en estos 3 días después de las PASO, cayó mucho la venta, y habían vendido un montón en la semana previa. Guille, tengo que terminar la charla. Te mando un abrazo enorme, como siempre, es un gusto conversar con vos. Ya nos juntaremos a tomar un café y esperemos la semana que viene por lo menos disfrutar el triunfo de Racing. Eso esperemos. El problema, sí. Ahora sí, con esto termino, Dale. De la muchachada que hicieron algunas cosas el domingo, sí. Es que ahora se están arrepintiendo y se comen las uñas. Porque no sabe quién va a debatir con Milei. Vos te imaginás que Massa no puede debatir con Milei, ¿no? Esto es obvio que no está puede. Complicado. Y bueno, porque aparte el otro problema es con quién debatió Massa, que tenía que devaluar y subir la tasa de interés al mismo tiempo. ¿Con quién con Rubinstein? Que era un economista de Cambiemos. Uh-huh. Bueno, entonces ahí está el problema. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, como siempre. Otro para vos, Guillermo. Chau. Guillermo Moreno, dirigente peronista de Principios y Valores y ex precandidato presidencial por ese espacio. 8:26.